Por lo tanto, ya que Dios en su misericordia nos ha dado este nuevo camino, nunca nos damos por vencidos. Rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. No tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios y todos los que son sinceros lo saben bien. Si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. Predicamos que Jesucristo es Señor y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Es cierto, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús, para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere. Así que vivimos de cara a la muerte, pero esto ha dado como resultado vida eterna para ustedes. Sin embargo, seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo: creí en Dios, por tanto hablé. Sabemos que Dios, quien resucitó al Señor Jesucristo, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará ante sí mismo junto con ustedes. Todo esto es para beneficio de ustedes, y a medida que la gracia de Dios alcance a más y más personas, habrá abundante acción de gracias y Dios recibirá más y más gloria. Es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo esté muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos produce una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido. ¿En dónde están puestos tus ojos? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás mirando? ¿Qué es eso que roba tu mirada, tu atención, tu energía en el día a día? Pablo nos dice: todo eso pronto se habrá ido, si es que nuestros ojos no superan la mirada por encima del sol. Yo creo que este es uno de los poemas que Pablo escribe. No he escuchado eso antes, pero cuando leo este capítulo, digo: wow, este es un poema maravilloso para cada uno de nosotros. Debería ser un poema para cada creyente que se ha empeñado firmemente en vivir la fe. Y siento que es como un epílogo acerca de esto del contentamiento, ¿sí? Esto podría fácilmente ser un resumen de todo lo que Pablo tiene que decirnos concerniente o que concierne a lo que llamamos nosotros contentamiento. La pregunta es: ¿para quién, para qué estamos viviendo? ¿Estamos viviendo para aquello que hoy es y mañana ya no es? ¿O simplemente lo que hacemos, lo hacemos con los ojos puestos en Jesús? Hoy la idea es poder avanzar un poquito más en eso que llamamos contentamiento, en eso que Pablo llama contentamiento, cómo encontrarlo y cómo poder mantenerlo. Oramos. Señor, gracias por hombres como Pablo.
Él tiene mucho que enseñarnos, o tú tienes mucho que darnos a través de Él, a través de su vida, de sus experiencias. Creo que Él tiene toda la autoridad para decirnos, hey, se puede estar en el mundo, se puede estar siendo perseguido, se pueden experimentar dificultades, pero aún así el gozo de Dios prevalece, puede prevalecer. Y es, Señor, lo que nosotros hemos creído. Y como Pablo citó del salmista, yo quiero decir exactamente lo mismo, Señor. Creí y por tanto hablé. Yo no quiero, Señor, estar aquí delante de tu iglesia, delante de mis hermanos, siendo alguien que predica algo con lo que tal vez ni siquiera esté luchando. Tú conoces mi corazón, conoce mi levantar cada día y conoce, Señor, cada una de mis luchas. Y yo soy plenamente convencido, Señor, que conoces cada lucha de mis hermanos aquí presentes, aún los que no están presentes. Pero qué bueno, Señor, que esas dificultades, esas luchas no opaquen nuestro gozo. Pero aún más, Señor, qué bueno que nosotros podamos decir, porque creo esto, es que nos atrevemos a hablarlo. Y yo quiero eso para mis hermanos, quiero esto para tu iglesia, Señor. Y esa es mi oración esta mañana, que a través de tu palabra tú nos instes una vez más, pero que tú nos recuerdes una vez más cómo es que eso del contentamiento puede ser una práctica diaria en nuestra vida. ¿Cómo es que podemos hallarlo aún más? ¿Cómo es que podemos mantenerlo, Padre? Así que te ruego que abras nuestro entendimiento, que podamos estar atentos a tu palabra, Señor. En el nombre de tu Hijo, amén y amén. Buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Con frío? Esta mañana no tanto, ¿cierto? Ha habido días muchos más fríos. Ok, bienvenidos todos. Esta semana pensaba en, ¿quién tiene la capacidad o quién tiene la autoridad de hablarnos de contentamiento? ¿Cierto? Normalmente las personas que hablan de contentamiento son personas que han aprendido a encontrarse en consigo mismas, a levitar, incluso que tienen la capacidad de ignorar la realidad, de negar la realidad, y es como si simplemente viviesen en otro mundo. Y a veces eso simplemente se vuelve complejo, ¿sí? ¿Cómo es que personas logran estar tan tranquilas, tan calmadas, siguiendo esas cosas? Sin embargo, como leíamos, o como leía Natalia al principio, Pablo habla no desde el arrullo del manantial, acompañado del canto de los pajaritos, ¿cierto? Pablo está hablando desde sus dificultades. Pablo no está negando la realidad. Eso es lo que muchos nos dicen, métete en la cabeza el poder de las palabras, tú estás bien. No ese es el ejercicio bíblico, ¿sí? Estaba pensando ahora mismo en una ilustración. Escuché esto hace años, hace muchos años, por lo menos, con toda seguridad, más de 20 años atrás. Y se trataba de una exposición en donde cada artista tenía su lienzo, sus herramientas, sus pinturas, y le pidieron a todos que plasmaran un cuadro de paz, de contentamiento, de tranquilidad. Y todos pintaron el cuadro idílico, ¿sí? El que nos venden en la revista, ¿cierto? Toda la naturaleza, rodeado de animalitos, todos en calma, en paz. Pero hubo uno de ellos que simplemente es como si hubiese dibujado una tormenta. Árboles caídos, lluvia, rayos. Pero en medio de toda esa pintura, parado en una rama, había un ave. Y cuando le preguntaron a esa persona, wow, esto es muy diferente a lo que todos los demás han tratado de plasmar, la respuesta de esa persona es porque la verdadera paz es la que nace del corazón y no la que proviene de mi entorno. ¿Saben qué dice Pablo también?
La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, ¿sí? Y si no es en momentos de dificultad, si no es en momentos de angustia y cuando vienen todas esas tormentas a nuestra vida, entonces ¿cuándo podemos experimentar la verdadera paz? ¿Sí? Insistimos, la paz que viene como producto de que todo está bien es tan firme como las circunstancias que la proveen, ¿ok? De ese modo, y si nosotros simplemente dependemos de esas circunstancias, bueno, nuestra paz puede ser una montaña rusa, nuestro contentamiento puede ser una montaña rusa, nuestro gozo y deleite y contentamiento pueden ser una montaña rusa. Y por eso siento que el autor quizá en todo el relato bíblico que más autoridad tiene o que tiene toda la autoridad para hablarnos del contentamiento es el apóstol Pablo. Y el domingo pasado nosotros terminamos haciendo un ejercicio en Creciendo Juntos, en donde simplemente compartíamos, bueno, ¿qué nos hace felices? ¿Cierto? Y ahí viene una pregunta crucial, ¿sí? Una de las preguntas que tal vez hemos tenido que responder en nuestra vida es ¿a qué me voy a dedicar en la vida? ¿Cierto? ¿A qué me voy a ocupar? Sí, ¿con quién me casaré? Eso es importantísimo, ¿cierto? Pero parte del bienestar de con quién me casaré es a qué me voy a dedicar en la vida, ¿cierto? Y creo que todos hemos pasado por ahí. Entonces meditábamos en eso. Meditábamos en el hecho de qué es mejor o de qué o en dónde estaría más feliz una persona que estudió para ser preparador deportivo o entrenador deportivo, ¿cierto? ¿En una oficina? ¿Atado a un computador? No, en el campo, ¿cierto? Con más personas pateando un balón, en fin, corriendo de aquí para allá. ¿Qué haría más feliz a un mecánico? ¿Componer una nota musical? ¿O componer una caja, un motor? ¿Saben por qué estudié teología? Porque Dios me llamó. No. De una u otra forma, Dios siempre ha puesto ese interés en mi corazón, en mi vida, de relacionarme con otras personas. Y no soy el mejor tal vez haciendo eso, pero cada vez que puedo estrechar una nueva mano, una mano que no conocía, conocer a una persona, eso me deleita, eso me trae gozo. Así que yo creo firmemente que una persona, un joven, no va a una universidad a estudiar negocios internacionales para luego dedicarse a hacer cualquier otra cosa. El sueño de cada uno de nosotros es, para esto me preparé, es aquí donde me quiero realizar, es a eso lo que quiero dedicar mi vida. No siempre se logra, ¿cierto? Y tal vez eso habla de la calidad de vida en nuestra sociedad. Esa es una realidad. Muchas personas simplemente no pueden hacer o no logran hacer lo que sienten que fueron llamados a hacer. Esa es una realidad. Pero entonces hacíamos la pregunta, ¿qué haría más felices a los hijos de Dios que estar ocupados en las cosas de Dios? ¿Me hago entender? ¿Tiene sentido la pregunta? Hoy vamos a hablar un poquitico de eso. Creo que cuando Pablo nos habla en el capítulo que leímos al principio, él nos está hablando del gozo que permanece. No solamente de cómo podemos encontrar el gozo, sino cómo podemos mantener ese gozo. ¿Cómo lo podemos mantener? Estando ocupados en las cosas de Dios, haciendo como hijos de Dios las cosas de Dios. Así que, en primer lugar, quisiera que consideráramos esto de estar ocupado en las cosas del Padre. ¿Saben quién fue el primero que dijo eso con palabras literales, textuales? Jesús. Y ustedes recordarán esa vez que Jesús se perdió, ¿cierto? Se perdió de sus padres. Los que son padres han experimentado ese momento de pánico, ¿sí? Cuando sus niños se pierden, o más nosotros. ¿Alguna vez experimentaron que se englobaron, como dirían mis padres, mirando el juguete en la vitrina, mirando ese brazo de reina? Y cuando abrimos nuestros ojos y volteamos, ya papá y mamá no estaban. Me pasó en varias ocasiones y fue muy, muy
Bueno, fue un momento de pánico, ¿sí? Pero ustedes como padres, cuando... ¡Ay! ¿Y el niño? ¿Dónde está el niño? Recuerdo un amigo que llevó a su sobrino, estábamos en la iglesia central, llevó a su sobrino a la escuela dominical, a la iglesia, al tiempo de iglesia. Y cuando nosotros pensábamos ya, la persona que estaba encargada de cerrar el local, ya todos se habían ido. Y había una de las maestras que estaba todavía con un niño en el espacio en donde se atendían los niños. Y dijeron, no, ya podemos cerrar. No, es que arriba hay una persona todavía. Entonces dijimos, pero todos ya salieron, ya no hay nadie, ni siquiera todos ya se fueron. Solo estaba esa maestra. Entonces alguien subió y se dio cuenta que no había bajado porque había un niño todavía. Entonces cuando dije, pero ¿y este niño quién? Y entonces empezamos a preguntar, ¿y quién es el papá? ¿Quién es el responsable de este niño? Un amigo, porque yo sabía, entonces, ese es el sobrino de fulano. Llamamos a fulano, el local de la iglesia queda en la 13 con Boyacá, él iba llegando a la 80 en el SITP. Así que ya pueden imaginar, hey, olvidaste algo, olvidaste a tu sobrino. Estaba súper preocupado. Menos mal, el niño estaba en buenas manos, ¿cierto? Nada más y nada menos olvidó al niño. Wow. Ok. Pues Jesús se le embolató a José y a María. Así que es normal que ellos estuviesen angustiados, que estuviesen preocupados, así que empezaron a buscarlo como era natural. Pero una vez lo hallan, una vez Jesús se encuentra con ellos otra vez, la respuesta la leemos en Lucas 2, versículo 49. Quiero que vayan allá. Lucas 2, versículo 49. Y esto es la respuesta que Jesús les da. Y quiero que prestemos mucha atención a la respuesta de Jesús. Lucas 2, versículo 49. Esto ocurre después de que ellos han estado muy angustiados. Pueden imaginar a un Alejandro, a un Tiago, a una Emilia, a una Evelyn. Pueden volver atrás y recordar a una Katica por ahí, a una Aleja, a una Valentina. Sí, también tú. Piensen en la respuesta de Jesús. Sus padres han estado buscando desesperadamente. Y la respuesta de Jesús es esta. Entonces Él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿Ustedes qué harían? No vayan a responder. No respondan porque yo sé qué harían con ese muchacho. Jesús les dice, ¿por qué me buscan? Un poco osado, parece, ¿cierto? Ustedes como padres, como madres, seguro que no estarían nada felices con ese tipo de respuesta, ¿cierto? Parece que la pregunta de Jesús sobra, pero siento que Él da esta respuesta o contesta de esta manera porque tiene una doble intención y quiere dejar por lo menos dos cosas claras aquí. Entonces seguimos leyendo el versículo. Dice, entonces Jesús les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? En pocas palabras, Jesús está diciendo, creo que ustedes deberían sospechar dónde encontrarme. Pero no podemos culpar a José y María, ¿cierto? De hecho, ellos estaban luchando todavía con esta bomba. Habían decidido aceptar el plan de Dios, pero tal vez todo esto seguía siendo nuevo para ellos, así que no los vamos a culpar, ¿cierto? Pero lo que Jesús está diciendo es, si ustedes entendieran un poquito, sospecharían siquiera dónde me podrían haber encontrado. Dice, ¿acaso no saben? No, ellos todavía no habían entendido para qué había venido Jesús. Jesús les dice, estoy aquí con un propósito, hacer lo que el Padre me ha encomendado. Otras versiones usan el término asuntos o casa en vez de negocios.
En la casa, en los asuntos, en los negocios de mi Padre, me es necesario estar. Muchos parecen estar ocupados en los negocios del Padre, ¿sí? Otros no tanto, pero al fin y al cabo nuestro oficio día a día como hijos de Dios, como personas del reino que vivimos aquí en esa tierra todavía, es estar, ¿qué? Ocupados ¿en qué? En las cosas, en los asuntos, en la casa del Padre. ¿Qué significa eso? Vamos a tratar de desenredarlo un poco. Pero algo que necesitamos entender aquí es que para Jesús, en su humanidad, era una necesidad estar involucrado en los asuntos de Dios. Aquí estamos hablando de una prioridad. Estamos hablando de algo que es esencial para nuestras vidas. Esta mañana nosotros en la oración de enfoque orábamos, Dios, que nuestros hermanos puedan llegar aquí, ¿sí? No que lleguen, porque es que no quiero que de pronto esta semana me pregunten, hey, ¿por qué no estuviste el domingo? No que lleguen, porque es que justo hoy tengo que servir un café o justo hoy estoy encargado de... Sino que realmente lleguen, ¿por qué? Porque necesitan de este tiempo de congregación, porque necesitan de la comunión con sus hermanos, unos a otros, así sea un pequeño tiempo cada domingo. ¿Por qué? Porque hemos entendido que esa debe ser una prioridad en nuestra vida. La vida espiritual, las cosas de Dios son una prioridad en tu vida. Los intereses del Padre eran los intereses de Jesús. Los intereses del Padre deben ser día a día nuestros intereses. Y aquí existe un detalle que me encanta. María dice, ¿por qué has hecho eso a tu padre y a mí? Cuando lo encuentran. ¿Por qué has hecho eso a tu padre y a mí? Claro. Ella se refería a ¿quién? ¿A cuál padre? A José, ¿cierto? Están preocupados, por fin encuentran a Jesús, a ese niño, a ese jovencito. Le preguntan, ¿por qué me buscáis? Jesús les dice, bueno, en los asuntos de mi Padre me es necesario estar. Luego María le dice, ¿por qué habéis hecho eso a tu padre y a mí? ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Estaba en los asuntos de mi Padre. ¿Ustedes saben cuáles eran los negocios de José? Sí, eso es lo que sabemos. ¿José estaba en la carpintería? No. Estaba en los negocios de su Padre celestial, ¿cierto? Entonces, aquí hay dos cosas que podemos definir que Jesús nos deja claras en su respuesta. Lo primero es que Jesús aquí nos reveló su identidad. Jesús reveló su verdadera identidad a José y a María y a todas las personas que estaban ahí y a todas las personas que estamos leyendo estas palabras. Y al mismo tiempo quiso darnos una identidad a nosotros. ¿A qué vino Jesús a este mundo? A hacernos hijos ¿de quién? De Dios. Esa es nuestra verdadera identidad. Ahora que somos seres espirituales, somos hijos de Dios y por ende tenemos una identidad con nuestro Padre celestial. Y en segundo lugar, Jesús declaró su misión en la tierra: cumplir con los asuntos del Padre. Ahora, si usted y yo hemos aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz y si hemos experimentado salvación mediante su sacrificio, entonces tenemos una identidad con el Padre. Somos sus hijos. Él nos dio una identidad, pero también nos dio una misión. ¿Ok? Él nos dio una misión. ¿Cuál es esa misión? Ocuparnos en las cosas del Padre. ¿Qué es ocuparnos en las cosas del Padre? El punto es este. Nuestra misión es que los asuntos, que los intereses de Dios son nuestros intereses aquí en la tierra.
Y si esto pasa, entonces estaremos alimentando el gozo, porque estaremos haciendo las cosas para las cuales fuimos llamados, para las cuales fuimos creados. Estaremos invirtiendo nuestra energía, nuestros recursos, todo cuanto tenemos en algo que tiene la capacidad de producir el verdadero gozo en nuestras vidas. No solo aquí, sino que estaremos alimentando e invirtiendo en las mejores recompensas, ¿sí? Y vamos a hablar de eso. ¿Por qué estamos hablando de recompensas? Ok. ¿Cuántos de ustedes simplemente hacen algo en esta vida o se levantan una mañana y se ponen a hacer algo simplemente porque necesitan ocuparse? Todas las cosas que hacemos las hacemos con un propósito. Esperamos tener algo. Y mucha de la frustración que experimentamos en la vida es porque muchas de esas cosas simplemente no se cumplen. No llegan a ser o no se llegan a materializar. Esta mañana quiero que entendamos que mientras nos ocupamos en esas cosas, no solamente vamos a encontrar el deleite aquí y ahora, sino que estaremos alimentando e invirtiendo en las mejores recompensas del mundo. Quiero que sigamos ahí en Lucas 2 y miremos los versículos 50 al 52. Porque a veces pensamos y decimos, ok, pero ¿qué es ocuparnos en las cosas de Dios? Tal vez tú no sientes el llamado a ser pastora, tal vez tú no sientes el llamado a ser pastor. Bueno, dices, ¿cómo puedo dedicarme a los asuntos de Dios? ¿Cómo puedo dedicarme en los negocios de Dios? ¿Cierto? Tal vez algunos dicen, yo no siento el llamado a las misiones. Bueno, en fin. ¿Cómo encajamos esas cosas en nuestra vida cotidiana, en lo que ya venimos haciendo? Lucas 2, versículo 50, dice, mas ellos, o sea, José y María, no entendieron las palabras que Jesús les habló. Yo creo que especialmente José ahora estaba muy confundido, ¿sí? El versículo 51 dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, ¿y qué? Wow. En los negocios de mi padre me es ¿qué? Necesario. No es una opción para Jesús. Para Jesús era algo vital. Era una necesidad, era esencial, era parte de su vida. Estar en los negocios del Padre. Pero también estaba ¿qué? Sujeto ¿a quiénes? A José y a María. Eso es interesante. Y sigamos leyendo el versículo. Dice, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas esas cosas en su corazón. Y noten lo que dice el versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. ¿Y en qué? En gracia. ¿Para con quién? Sí. Primero para con Dios y luego ¿para quién? Para con los hombres. Entonces, estar sujeto o estar dedicado o estar invirtiendo, estar en los negocios del Padre, ¿es aislarnos del mundo? ¿Es dejar de hacer las cosas que tenemos que hacer en este mundo, que son nobles, porque tenemos que estar sí o sí sumergidos en los negocios del Padre? No. Lo que estos versos nos recuerdan es que esto de estar en los negocios del Padre, aplicado a personas que vivimos en este mundo, es una realidad mientras nos ocupamos en las cosas básicas de este mundo. Solo que las cosas de este mundo no deben ser nuestra prioridad. Estamos hablando de que para Jesús era una prioridad. Y cuando Jesús estableció como prioridad el estar enfocado, sea lo que fuese que hiciera, en Dios, en el Padre Celestial, luego las otras cosas simplemente las iba viviendo, las iba cumpliendo. Pero aquí estamos hablando de una prioridad.
Ese creo que es un principio importante para todos. Podemos agradar a Dios, podemos vivir para la eternidad sin dejar de lado la realidad aquí y ahora. Una de las quejas que escuchamos, y tal vez ustedes también la han escuchado, y espero que ustedes no son los que dicen esas cosas, es que no tengo tiempo, ¿cierto? Estamos hablando de estar conscientes para quién hacemos las cosas. ¿Saben qué escribe el apóstol Pablo a los súbditos o a los que son esclavos o a los que son siervos? Trabajen no como para ese amo que ven, sino trabajen como ¿para quién? Para Dios. Porque Dios es nuestro jefe. Sí o sí, Dios es tu jefe inmediato. Si nosotros entendiéramos esa realidad, ¿sabes qué tendríamos en nuestra sociedad? Mejores trabajadores. Esa es una realidad. No se trata de que tenemos que dejar nuestros trabajos. Se trata de que tenemos la obligación de hacer nuestras labores como para Dios y no como para los hombres. Eso es estar ocupados en las cosas de Dios, viviendo para la eternidad. Esta mañana meditábamos en una frase que leímos hace un tiempo y decía, el Hijo de Dios que trabaja en la zapatería no es más espiritual cuando en cada zapato pone una crucecita. No, Él hace lo correcto y vive su espiritualidad cuando hace los zapatos de mejor calidad, con lo mejor que tiene. Eso es estar ocupados en los negocios del Padre. Es vivir con los ojos puestos en la eternidad, sea que hagamos lo que estemos haciendo. Entonces, tenemos que recordar esta realidad. Jesús nos dio una identidad y nos dio una misión. Eso fue lo que le dijo a José y María. Ok, no, José, tú no eres mi padre. Tengo un padre, es Dios. Pero estoy aquí con una misión. Y esa es la misión que Él nos dejó a cada uno de nosotros. Como hijos de Dios, lo que hacemos y la forma en que vivimos demuestra primero de quién somos. Pero en segundo lugar, demuestra a dónde vamos. Eso es fundamental. Lo que hacemos, iglesia, no solamente demuestra de quién somos hijos, quién es nuestro Padre, sino a dónde nos dirigimos. Esa es una realidad. ¿A dónde vamos? Entonces estamos hablando de identidad en Cristo, identidad en Dios y una misión. Una misión. Entonces, la identidad de Jesús en su humanidad y su misión, Él lo definió de una manera clara. Dar prioridad a los asuntos del Padre. Dar prioridad a lo espiritual. Y aunque estuvo en este mundo, no vivió para el mundo. De hecho, no se sirvió del mundo. Sirvió al mundo con un propósito. No tomó nada para sí, ni se enredó con asuntos que este mundo pudiese ofrecer y que fuesen solo para esta vida y no para la eternidad. De eso estamos hablando, de eso trata estar ocupados en las cosas de Dios. ¿Saben? Pablo, cuando escribe a Timoteo, Pablo usó una palabra que es muy importante que nosotros la entendamos como hijos de Dios. Pablo usó el término enredarse, no enredarse en los asuntos del mundo. Y creo que esto ocurre en dos sentidos. Quiero que vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 5, porque estamos en el mundo. No podemos ausentarnos del mundo. Esa es una realidad. Pero necesitamos recordar cuál es nuestra misión en este mundo. Y estamos hablando de que si tomamos como ejemplo a Jesús, que haríamos bien en tomarlo como ejemplo, estamos diciendo que aunque Él estuvo sujeto a sus padres terrenales, su prioridad, ¿cuál era? Estar en los asuntos del Padre. Entonces quiero que notemos lo que Pablo le dice a Timoteo, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 5. Dice Timoteo, mi querido hijo,
es el hijo de la prisión de Pablo, ¿no? Y es su hijo espiritual. Sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. El versículo 3 dice: soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. O sea, Pablo le está diciendo: Timoteo, si tú te quieres dedicar a la obra, prepárate. Prepara tu hombro, prepara tus espaldas, porque lo que viene es esto. Versículo 4 dice: ningún soldado se enreda. ¿Ustedes tienen otras versiones ahí que diga otra palabra en vez de enredarse? ¿Se entromete? ¿Se despistan? ¿Se desvían? Tal vez. Pero Pablo dice: ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. Hay un escándalo, creo que con un equipo peruano, leí muy rápido esa noticia, y hay un escándalo, un boom, porque resulta que recibieron como un premio el club y se fueron a derrochar, hicieron literalmente de todo. Y uno dice: pero están celebrando. Hay unas reglas para los deportistas. Incluso hay unas dietas que son tremendamente estrictas para los deportistas. Por eso yo no soy un deportista de alto rendimiento, no soy un atleta, porque me cuestan seguir esas dietas. Pero dejémonos de vainas. Mira, aún en la medida mínima, hablo con compañeros y yo creo que a veces digo, creo que eso es una excusa, pero normalmente cuando voy a jugar tenis, hay una persona que siempre dice: uy, es que el fin de semana trabajé muy duro, entonces estoy agotado. No, y la alimentación, esta semana no me alimenté muy bien. Cuando gana no dice esas cosas. Pero hablo con otra persona y entonces empezamos a hablar, y ya cuando nos duele la rodilla, entonces nos empieza a doler el hombro, la muñeca. No es por la edad, es porque no nos alimentamos bien, ¿sí? Pero ¿cuánto influye la alimentación en la vida de una persona que quiere estar a la altura de una competencia deportiva? ¿Cuánto más una persona que está en la milicia tiene que estar con sus ojos puestos y toda su atención en cuidar lo que se le ha encargado? ¿Ustedes han tenido la oportunidad de llegar al conjunto y están ahí esperando que les abran la puerta y el vigilante está así? Y ustedes están felices, ¿cierto? Ustedes dicen: me siento gozosa de pagar esa administración, porque lo que tenemos aquí es seguridad, ¿cierto? ¿Hacen eso? No, de hecho es algo que molesta. Y no soy de esas personas que llegan y quiero que me atiendan. No estoy hablando de esas cosas, pero estoy hablando del sentido común que nos dice que si estamos pagando por un servicio, ¿sí?, pues uno espera recibir algo de ese servicio. Y el sentido común me dice, bueno, ese es el sentido menos común de todos los sentidos, ¿cierto? Pero creo que lo mínimo que yo espero de esa persona es que esté vigilante, ¿cierto? Fui vigilante como por 3 meses y es un trabajo difícil. Serví en un conjunto y luchar con el sueño es cosa tremenda. Mira, ustedes y yo podemos dormir 4, tal vez saben esto, podemos dormir 3 horas en la noche y son suficientes. Pero podemos dormir 6, 7, 8 en el día y no compensan. Bueno, creo que Dios no se equivoca con el día y con la noche, ¿cierto? Pero ¿saben? Lidiar con el sueño es difícil. Y yo creo que esto es algo que todos hemos visto: llegar 12 de la noche, 11, tal vez a la madrugada a la casa y
¿será que le golpeo? Pero qué pena despertarlo. Y uno no sabe qué hacer porque el vigilante ha sido doblado por el sueño. ¿Saben? Esas cosas pasan. Y para mí es incómodo porque no sé qué hacer. No sé si pitar, no soy de los que me gusta pitar, evito el pito a toda costa. Cambio luces, pero eso parece que lo arrulla más. Y estoy muy incómodo porque no sé qué hacer, en serio. Porque no quiero incomodar a esa persona porque sé lo que implica estar ahí. Pero también estoy diciendo, wow, ¿en manos de quién está la seguridad de nuestro conjunto, nuestro apartamento? ¿Saben qué hacía cuando estaba en esa responsabilidad? Me levantaba. Y yo sabía cuando y decía, no, tengo que levantarme, despertarme, mosquearme, pellizcarme, porque entendía cuál era la responsabilidad. Ahora no estoy diciendo que nunca, tal vez hubo noches en las que tal vez el sueño me dobló por algunos instantes, no sé, no tengo memoria de eso, pero tal vez inconscientemente. De hecho, a veces conduciendo uno tiene microsueños y son instantes en los que, wow, eso pasa. Y a veces somos inconscientes de eso. De hecho, hicimos un viaje muy largo el año pasado y mi suegro era mi copiloto. Y cuando llegamos me dijo, tuviste un par de microsueños. Y yo, wow, ok, no vuelvo a hacer esas cosas. Casi que por inercia uno se mueve. Pero Pablo dice, mira, cualquier persona que está sirviendo en la milicia no se enreda en la vida civil. Está en lo que está. Luego dice, cualquier atleta que quiere estar a la altura de la exigencia no se enreda comiendo cualquier cosa. Se mantiene una dieta. ¿Y por qué Pablo está hablando de eso? Porque está diciendo, ustedes como creyentes son ciudadanos del reino, son milicianos, peleamos una batalla. Todo el tiempo estamos peleando una batalla. Y entonces Pablo le dice a Timoteo, no te enredes. Y creo que el problema es ese, es enredarnos en las cosas del mundo. ¿Ustedes se han sentido enredados con las cosas del mundo? Ustedes y yo entendemos perfectamente, gracias, wow, miren, lo que significa enredarnos en los asuntos del mundo. Esas cosas que, mira, ni siquiera estamos hablando de si es bueno o es malo. A veces estamos incluso dedicando tanto tiempo a cosas que moralmente no son malas ni buenas. Pero se llevan nuestra energía, se llevan nuestra atención a tal punto que nos olvidamos por qué estamos aquí. Esta semana estuve pensando en la palabra enredarse y es sinónimo de maniatarse. ¿Conocen esa palabra? Estar maniatados. Mi mamá decía amaniatados. Se amaniató, se enredó. ¿Ustedes se han sentido maniatados alguna vez? Mira, admiro a las mamás. Especialmente cuando las veo subirse a Transmilenio, a un sistema de servicio público masivo, digamos. Y se suben con el niño de brazos aquí, con el bebé aquí, con dos más aquí, en una mano, con el celular aquí. Y yo no sé cómo hacen para pasar la tarjeta. Es una locura. Ese es el séptimo don de ser mamá. Solo ellas lo pueden hacer. Yo estoy asando las arepas y tengo que apagarle la estufa para contestar el celular. Porque no puedo hacer dos cosas. Incluso cuando le digo a algunas personas, espérame un momento, es porque estoy apagando la estufa y estoy saliendo. Pero no puedo, y admiro a las personas que tienen la capacidad de hacer esas cosas.
Pero cuando nos encontramos haciendo tantas cosas a la vez, a veces olvidamos nuestra prioridad. De hecho, a veces estoy pensando en tantas cosas y queriendo hacer tantas cosas para la iglesia, para Dios, entre comillas, que ¿saben qué? Me olvido de Dios. Y he perdido todo el horizonte y pienso que por cuanto estoy ocupado en eso y aquello y estamos haciendo, entonces, no, me estoy enredando. No estamos hablando de dejar de trabajar. Pero cuando tu trabajo se convierte en eso que te agota tanto y no te da tiempo para hablar con Dios, te quita todas las energías a tal punto que tú dices, definitivamente el domingo necesito descansar, no puedo ir a la iglesia. Creo que te estás enredando. Creo que el problema va a estar aquí. Tengo que leer así. Bueno, lo bueno es que no están grabando, entonces no se está grabando. Puedo hacerlo. Está bien. Creo que ese es un sentido, ¿no? Cuando Pablo le dice a Timoteo, no te enredes en los asuntos del mundo. Aquí no necesariamente estamos hablando de cosas moralmente pecaminosas o que sí, son pecado. Pero noten lo que Pablo también le escribe a Timoteo un poquito más adelante. Quiero que vayamos al versículo 22. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Es que no sé cómo cuadrarlo. Ok, sí, eso. Gracias, John. Sí, perfecto. Un poco de luz aquí. Uy, ok, sí. Ajá. Bueno, no sé. A ver si lo... Aquí. Perfecto. Ajá. Gracias. Muchos colaboradores. Gracias, en serio, chévere. Ok, quiero que miremos el versículo 2. Gracias por la luz. El versículo 22, Pablo le dice a Timoteo, ya pasamos por eso de enredarse, porque eso lo leímos en los versículos 1 al 5, pero miren el versículo 22. Pablo le dice a Timoteo, huye de todo lo que estimule, ¿qué? Las pasiones juveniles. Ok, ya algunos aquí no somos jóvenes, ¿cierto? Entonces, tachemos ahí porque eso no es para nosotros, ¿ok? Pablo le está hablando a los jóvenes. Entonces eso, usted que pasa los 30 años, los 40 años, tachemos eso, tachen eso junto conmigo porque eso no es para nosotros. Falso, ¿sí? Pablo está diciendo, huye a Timoteo de las pasiones juveniles. A nosotros nos está diciendo, huyan de todas esas cosas que pueden estimular la carne, el deseo pecaminoso. No te enredes con el pecado. Estamos diciendo que no solamente el pecado nos enreda. Hay otras cosas que no son necesariamente pecado, pero también nos enredan y hace que perdamos la visión y la misión. Entonces Pablo dice, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta el compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Tal vez algunas amistades, algunas compañías, tal vez algunas sociedades entran en estas cosas que estimulan nuestro apetito carnal antes que nuestro apetito espiritual. Entonces, si estás empeñado en las cosas de Dios, en vivir para Dios, mírate a ti mismo como un miliciano, como un soldado. Esto no va a sonar muy bien, ¿cierto? Porque no existe el término soldada. Eso suena más a una placa fijada, ¿cierto? Está soldada. Pero podríamos tomar esa analogía, ¿no? Estamos soldadas en los cimientos que Dios ha establecido para cada uno de nosotros, para que andemos en ellos. Por otro lado, si se trata de predicar el Evangelio, sí o sí,
nosotros tendremos los mejores resultados. Si nos ocupamos en compartir nuestra fe, en llevar la palabra, estaremos no solamente experimentando el gozo que eso trae, sino también alimentando algo que sí o sí van a traer beneficios y van a prosperar. No quiero que vayan allá porque va a ser muy difícil, al menos que tengan la aplicación en el celular y que no estén conectados a la línea Wi-Fi de la iglesia, porque no tenemos Wi-Fi ahora. Pero quiero leerles lo que dice la palabra de Dios en Isaías, capítulo 55, versículos 10 al 11. Y quiero que por favor prestemos mucha atención acá. Dice, la lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. ¿Saben que eso es interesante que lo entendamos? Tú quieres hacer algo, ocuparte en algo que con toda seguridad, con toda certeza, va a prosperar. El negocito de las arepas. Bueno, puede que sí, a muchos les ha dado. Genial. Nuestra familia vendió empanadas por un tiempo. ¿Y saben? Da. Pero no me estoy refiriendo a ese tipo de negocios. No me estoy refiriendo a la inversión en la finca raíz. Aunque terrenalmente yo creo que es la mejor forma de invertir. Si hablamos terrenalmente. ¿Saben? Algo en lo que nosotros podemos ocuparnos que sí o sí va a prosperar. ¿Saben qué es? Llevar la palabra de Dios. Dios dice siempre va ¿a qué? A dar fruto. Siempre va a prosperar. Esta es una magnífica forma en que nosotros podemos ocupar nuestras vidas en algo que no va a traernos frustración, porque sí o sí va a prosperar. Ahora, pensemos en eso un instante y creo que, eso es importante que lo tengamos claro. Tal vez ustedes han pasado tiempo compartiendo con personas la palabra de Dios. Tal vez le han dado el puente y el plan de salvación a muchas personas y han salido diciendo, no entendió, no aceptó. Y eso es un poco frustrante, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó con la promesa de que la palabra de Dios prospera siempre? Porque en ese caso, ¿qué pasó? La persona no creyó, luego la palabra no prosperó. Tal vez después de escuchar esto, y ojalá después de escuchar esto, usted y yo pasamos más tiempo en los asuntos de Dios, predicando su palabra. ¿Saben por qué la palabra de Dios nunca vuelve vacía? Y siempre cumple con el propósito, porque la palabra de Dios llega a nuestras vidas para salvación o para condenación. Esa es una realidad. Por eso Dios dice, siempre que el Evangelio llega a una persona, cumple el propósito. Porque si esa persona, después de haber escuchado, cree, entonces prosperó para salvación. Pero si después de haber escuchado la palabra, esa persona no creyó, tal vez esa es la única vez que esa persona tuvo la oportunidad de escuchar. Y no creyó, entonces es para condenación. Pero es en ese sentido que Dios dice, la palabra de Dios, mi palabra siempre cumple su propósito. ¿Saben qué dice Pedro? Que Dios es paciente esperando que todos procedan al arrepentimiento. Y luego Pablo dice, ¿cómo oirán si nadie les predica? Entonces, cada vez que nosotros predicamos, esa palabra llega y va a prosperar. Para salvación o para condenación, pero prospera por cuanto va a tener un fruto, sí o sí. Entonces, iglesia, si me hago allá acá, da lo mismo. Es que a veces no me hago acá porque crea interferencia.
Pero acabo de olvidar que no está funcionando el micrófono. Ok. Iglesia, esto nos recuerda una responsabilidad grande a la vez. Tenemos un tesoro que compartir, pero tenemos que hacerlo bien. Porque necesitamos recordar cada vez que estamos compartiendo el Evangelio, lo estamos haciendo para salvación o para condenación. Así que sí, necesitamos estar preparados para eso. Y eso no es para que entonces ahora estamos diciendo, uy, no, yo no quiero condenar a nadie. No, la gente no se condena por tu culpa, pero es nuestra responsabilidad presentarle a la gente un evangelio claro y sin mancha, una verdad pura. Así que, ¿por qué deberíamos estar ocupados en las cosas del Padre? Porque da fruto. Porque es algo seguro. Nunca vamos a perder el tiempo mientras nos ocupamos predicando a otros acerca de la buena noticia. Si se trata de las riquezas, pues pongámoslas en el lugar del Padre. Pongámoslas en los negocios del Padre. Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21, dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. ¿Saben? El problema aquí no son los tesoros. De hecho, no hay nada en contra de los tesoros. De hecho, la invitación aquí es, hagan tesoros. El problema y la invitación aquí es, ¿qué hacemos con esos tesoros? Muchas personas hicieron muchas riquezas y antes que esas riquezas le produzcan felicidad, ahora les producen tristeza y les roban la paz y el gozo y el sueño. ¿Por qué? Porque están cuidando que los ladrones no roben, que personas no se aprovechen. El punto no es no hagamos riquezas, no. Por favor, sigan trabajando, sigan alimentando sus sueños, sus negocios, sus planes. ¿Por qué? Porque en la medida en que Dios nos da, es la medida en que podemos invertir en su obra, invertir en otros. Eso es hacer tesoros en el cielo mientras estamos haciendo tesoros en la tierra. Dios te ha dado mucho. Haz con eso lo que Dios haría. Invierte en el reino. Piensa en las bendiciones en que Dios pone en tus manos y en la forma en cómo puedes bendecir a otros a través de esos tesoros. No te los quedes para ti mismo, para ti solamente. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. ¿Y saben algo interesante? Como alguien dijo, esta es una clave. Alguien dijo, Jesús aquí nos da una clave. Queremos que Jesús y nuestros ojos y nuestra energía estén puesta en Dios. Aquí tenemos una clave. Pon todo lo que te interesa en las manos de Dios. ¿Y qué va a pasar con tu corazón? Él va a seguir el tesoro. Jesús dijo, donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Tú quieres que tu tesoro esté en la oficina? Ok, pasa tu tiempo, invierte todo lo que tienes en tu oficina y tu corazón seguirá la oficina. ¿Tu corazón o todo lo que amas y toda tu energía lo estás invirtiendo en tus negocios? Bueno, pues tu corazón va a seguir allá. ¿Quieres que todo lo que Dios te ha dado, tus fuerzas, tus energías, tus ojos, estén puestos en las cosas de Dios? Pues pon todo lo que tienes en las manos de Dios y tu corazón seguirá a tu tesoro. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Si se trata de tu vida, tu tiempo, tu energía, tus talentos, tus dones, nada será en vano cada vez que nos ocupamos y los ocupamos en la obra del Señor. 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, dice, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre,
sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nada es en vano. De todo lo que decidimos hacer, de tiempo que nos ocupamos en las cosas de Dios, nada es en vano. Dios no es deudor de nadie. Si hacemos lo que es incorrecto, bueno, Dios no se queda con nada. Pero si nos ocupamos en sus cosas, en sus asuntos, Dios no se queda con nada. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 16 al 18, Pablo dice: es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo esté muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades actuales. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. La tribulación, las pruebas, el dolor es momentáneo, pero la gloria en Cristo, la gloria que nos espera es eterna. Es eterna. Y usted y yo podemos vivir desde ya para la gloria eterna. ¿Cómo? Ocupándonos en los asuntos del Padre, ocupándonos en lo que mueve el corazón de Dios, ocupándonos en lo que Dios ama hacer. Unas preguntas para terminar es: ¿en qué estás invirtiendo tus dones y tus talentos? ¿Para ti? ¿Te los estás quedando? ¿Ni siquiera los estás colocando al servicio de otros? ¿Quién se está llevando tus fuerzas? ¿Quién se está llevando tus energías? ¿Quién se está llevando nuestras fuerzas? ¿Para quién o para qué estamos viviendo? ¿A dónde estamos mirando? ¿A quién estamos mirando? Las palabras que leímos son de una persona que evidentemente tenía su mirada puesta no en lo que se puede ver, porque lo que se puede ver hoy es y mañana ya no está. Y si nuestro gozo depende de esas cosas, entonces nuestro gozo se habrá ido con esas cosas. Nuestro contentamiento se habrá ido con todo eso. Pero cuando levantamos nuestra mirada y la eternidad y la gloria en Cristo es nuestra ancla, entonces nuestro gozo y nuestro contentamiento es tan firme como la esperanza que tenemos en Cristo. Tomamos un momento para orar. Jesús, gracias, muchas gracias por llamarnos a tu ejército. Tu iglesia está en un campo de batalla. Cada uno de nosotros somos milicianos del reino. Y no nos ven con una arma, con una metralleta, tal vez con una espada física, pero tenemos algo más poderoso que eso. Tenemos una espada que es tu palabra, que no solamente hiere el cuerpo, sino que es capaz de transformar el alma. La pregunta para nosotros, Señor, esta mañana es: ¿estamos usando? La pregunta para nosotros es: ¿estamos invirtiendo nuestro tiempo como milicianos del reino, yendo a otros y permitiendo y haciendo que esa palabra cumpla su propósito? Somos milicianos del reino, Señor. Debemos estar tan enfocados en lo que se nos ha llamado a hacer, que si desviamos nuestra mirada y nos dejamos desviar y otras cosas nos desvelan, no solamente perdemos el propósito, sino que podemos terminar heridos y siendo dañados por el enemigo.
¿Cómo estamos viviendo, Señor, nuestra vida como atletas que corren, no tras algo que puede dañarse, sino tras algo que es incorruptible y que no se puede dañar y que nadie nos puede arrebatar? Ojalá que corremos para recibir ese premio y que esa es nuestra motivación, y no las cosas que, aunque son buenas, pueden desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Tú conoces cada uno de nosotros, tú conoces nuestro corazón, Señor. Yo te ruego que tu palabra nos ha redarguido esta mañana, que nos ha instruido, que nos ha desafiado, y que de ahora en adelante no nos dejamos enredar, que no nos maniatamos con cosas que no tienen ningún sentido, sino que nuestra mirada y toda nuestra atención está, y que nuestra prioridad es ocuparnos en tus asuntos, Señor. Oramos y te damos muchas gracias. En tu nombre, amén y amén.